Buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por haber acudido aquí una mañana de sábado. Yo, bueno, cuando hablé con Belly de hacer esta charla, estuvimos ahí como barajando temas sobre cómo enfocarla y al final decidí un poco hablar de cuál ha sido mi experiencia profesional y de cómo acabé en animación. Y porque un poco por mi trayectoria, esta siempre es una pregunta que me han hecho muchas veces. Oye, pero ¿por qué producción? Bueno, yo soy Elena, yo soy una coordinadora senior de producción. Ahora mismo estoy trabajando en Skydance Madrid, en el estudio, en un estudio de animación. Y en este estudio llevo ya pues casi, no todavía, pero bueno, en breves haré 8 años. Empecé cuando antes era Ilion Animation Studios, empecé en el departamento de editorial. Estuve 2 años y luego después me moví a producción, tuve la suerte de que me dieron esa oportunidad, de que entendieron que a mí me apetecía hacer ese cambio. Y así en general en animación y VFX, pues tengo más o menos, bueno, yo creo que ya más de 9 años, que el tiempo va pasando, pero por ahí anda. Bueno, yo que os quería hablar un poco de cómo yo he enfocado mi carrera, o sea, que no es que sea la mejor manera de hacerlo, la manera de hacerlo es la manera que a mí me ha funcionado, la manera que yo he escogido. Entonces, querría dividirlo un poco como hay dos tipos de enfocarla. Hay muchos, pero bueno, como vamos a dividirlo en dos grandes tipos. No hay uno mejor que el otro, los dos son buenos, todo esto depende de opciones personales, vitales, circunstancias. Entonces, todos podemos tener pues, un enfoque más lineal de la carrera, como una escalera. Estudiamos algo relacionado con animación, con producción. Podemos trabajar en uno, en muchos estudios, pero bueno, ahí empezamos como un trainee, como un runner, production assistant, coordinator, supervisor, executive producer. El cielo es el límite, podemos acabar en lo más alto, sería como una idea de carrera un poco más lineal. Y luego hay otras, pues que el enfoque a lo mejor no es tan lineal. Esta ha sido un poco la mía, pues por mis circunstancias y también un poco por mi personalidad, que me gusta probar como diferentes cosas. Yo no me dediqué toda mi carrera profesional a la animación, ni siquiera toda mi carrera profesional a producción. Hice como muchas otras cosas, pero al final acabé en animación, me gusta muchísimo, es como disfruto mucho de lo que hago, entonces lo quería representar ahí un poco como no hay un solo camino para llegar, cualquier experiencia anterior pues es útil, da igual la que sea, como si dices, he pasado de ser secretaria de dirección a trabajar en el mundo de la animación, ¿qué tiene que ver? Pues no tiene nada que ver, pero seguramente tendrás una capacidad de orden, de estructura y de don de gentes que te va a venir muy bien. Y como esto, un montón de cosas. Bueno, pues contaros un poco cómo empecé yo. A mí lo que más me gustaba era la fotografía, o sea, era como, a mí yo quiero estudiar fotografía, yo quiero ser fotógrafa. Entonces yo dije, bueno, yo soy de Galicia, en aquel momento había las escuelas de artes y oficios y había la opción de estudiar fotografía, pero bueno, como que al final es verdad que cuando se piensa en una profesión un poco artística, se dice, bueno, pero yo me tengo que ganar la vida, qué bonito es esto del arte, pero tengo que pensar cómo me sustento. Entonces dije, bueno, voy a enfocarlo a algo más técnico, que también tenía fotografía. No es que yo sea una gran fotógrafa, sigue siendo una de mis mayores aficiones, me encanta. No soy una gran fotógrafa. Entonces, bueno, acabé estudiando imagen y sonido, ahí lo veis, pues como cámara, iluminación, y todo esto realmente sí ha repercutido. Yo ahora trabajo en producción en el departamento de Lighting y Compositing, con lo cual todo esto que aprendí, pues a lo mejor hace 20 años fácil, me está sirviendo de muchísimo. Luego también estudié realización audiovisual, guión, realización de televisión, montaje y bueno, yo no es que me quiera comparar, pero bueno, es uno de mis directores favoritos, padre del montaje, Sergei Eisenstein, lo tenía que poner ahí. Yo no tengo nada que ver con él, pero me gusta mucho, o sea que ahí está. Bueno, aquí, o sea, montaje a mí sí que me ha servido porque yo sí que enfoqué un poco mi carrera por ahí al principio. Entonces, yo empecé trabajando en la televisión de Galicia, haciendo muchas cosas. Estuve bastantes años en productoras que trabajaban para la televisión de Galicia como ayudante de cámara, como operadora de cámara NG. Esto era como más grabando noticias y eso, que esto daría para otra charla con anécdotas. Trabajé como técnico control de cámaras y ahí estuve muchos años trabajando en series de ficción.
esto me vino después también muy bien, porque realmente aquí lo que haces es que tienes que tener como muy buen entendimiento del color y de la luz, conocimientos no solo técnicos de, bueno, cómo lo puedo ajustar, sino también artísticos, de educar como el ojo. Entonces, todo eso, pues, que también al final es como, bueno, me va dando como un conocimiento sólido del lenguaje visual y de sus herramientas. Trabajé como editora y trabajé como fotógrafa, como foto fija en rodaje, que bueno, como a mí me gusta mucho, pues lo cuento ahí como con un poquito más de emoción. Estuve ahí como unos 8 años, 9 años, más o menos, pero llegaba un momento en que también era como, bueno, me apetece hacer otra cosa, me sentía como un poco estancada, entonces tuve la oportunidad de poder estudiar, de poder dejar de trabajar durante un tiempo. Entonces hice algo que, bueno, que más o menos estaba relacionado y que completaba un poco más mi formación, que hice un máster en edición y postproducción. No sé si estáis por Madrid, pero bueno, yo lo hice en Madrid. Ahí estudié montaje, motion graphics. Motion graphics tampoco es mi campo. Composición digital. Y bueno, conceptos básicos de 3D. En general, pues bueno, composición digital es como Nuke, al final es como vamos a cogerlo 3D y lo vamos a componer de manera 2D. Y esto fue como una formación sobre unos 6 meses o así, y esta formación no tenía prácticas en empresa. Entonces yo realmente era como, bueno, volví a Galicia, seguí trabajando en la televisión, pero era algo como, bueno, es que yo me quiero dedicar a esto, y cómo era complicado encontrar la manera. Entonces, bueno, la puerta fría, o sea, yo llamé a todas, ninguna se abría, o si se abrían un poquito era como, bueno, ahora no. Yo, pues, ya tengo unos años, tengo 42 años, también me parece importante decirlo, porque yo este cambio, pues, lo di sobre con 29, 30, quiero decir que cualquier edad es buena, si las circunstancias se dan y si hay realmente voluntad, no pasa nada. Entonces yo era como, ya no sé qué hacer, o sea, como a todas las puertas, yo estaba ahí como llamando, intentándolo y todo eso, pero como que pues costaba un poco, pero finalmente pues sí que recibí una respuesta y fue así como un poco, un poco loco todo de un estudio que estaba en Ámsterdam. Ellos eran un estudio pues, que hacían cine, o sea, televisión en Holanda, también tenían como una pequeña división de publicidad. Entonces ellos estaban buscando a un ayudante de edición, a un ayudante de montaje que hablase español, porque en ese momento ellos estaban pues grabando una miniserie de 2 capítulos, estaban empezando con el montaje de una chica holandesa que se unió a las FARC en Colombia. Entonces ellos estaban grabando en la selva en Colombia y necesitaban, pues claro, para ser realistas, la mayor parte, no sé, el 70-80% eran diálogos en español. Entonces ellos como que no decían, pues el editor decía, yo no tengo ni idea, necesito a alguien que me organice esto, que me cuente un poco cómo va, que me lo traduzca. Entonces ahí empecé. Y realmente diréis, esto no tiene nada que ver con animación. No tiene nada que ver con animación, pero es verdad que ser ayudante de edición requiere que seas una persona hiperorganizada, o sea, se maneja una cantidad brutal de material, entonces es muy importante que haya organización, que haya un método, que haya como un naming convention, que sepamos cómo nombrar a las cosas, por qué las nombramos y que tengamos un poco también visión de conjunto, porque eso nos va a ayudar mucho en el futuro. Y luego también, pues que aprendí como había estudiado Avid, pero bueno, aquí como que aprendí como muy a fondo el programa y eso es también importante, es no solo tener como una buena visión creativa, sino también conocer las herramientas. Después de eso, esto, pues hice esas prácticas muy bien, seguí otra vez con mi vida más o menos en Galicia, pero bueno, como que otra vez volví a coincidir como esta época de la crisis, como muy poco dinero para producciones, era como muy complicado. Y al final, pues recibí una llamada de Trixter y esto para mí sí que fue el game changer, porque ahí sí que empecé a trabajar en animación. Yo hasta ese momento, pues sí, veía pelis de animación, me gustaban, era como muy bien, pero tampoco es que fuese como mi mayor interés. Y ahí de repente una peli alemana, una peli chiquitita que se hacía entre varios, era como Trickster el estudio principal, pero bueno, a lo mejor el director estaba como en otra parte de Alemania, entonces trabajábamos así como muy
en conjunto, pues recibiendo material de un sitio y todo eso. Y era como una peli no muy grande, pero yo ahí como descubrí, dije: "Pero, ¿qué es esto? Yo quiero hacer esto, ¿con dónde ha estado toda mi vida la animación?". Y nada, y empecé, era como la ayudante de editorial, me encargaba de las reviews, y esto fue como muy bueno, muy positivo para mí, porque yo estaba en las reviews de animación. Yo tenía que hablar con el lead de animación, él me decía: "Oye, Elena, hoy vamos a enseñar esto y esto". Y esto lo quiero ver con esto. Ponme aquí la versión de blocking, ponme aquí la versión de Fine Animation y esta es pues aquí donde hemos hecho el lip sync y esto lo quiero ver así, así. Entonces yo lo cargaba todo, en ese momento pues hay como 1000 softwares para revisarlo. En ese estudio lo hacían en Avid y ellos ahí, pues yo entonces aprendí como un montón de lo más básico. Yo no tenía ni idea de animación. A veces era como llegaba a mi casa por la noche y decía: "Voy a mirar en Google, porque que nos pase, por favor", pero a mí en algún momento dijo: "No voy a preguntar esto, que seguro que es muy básico", y van a pensar: "Pero, ¿qué persona tenemos aquí?". Preguntad siempre que lo necesitéis, es mi recomendación, o sea, siempre hay gente dispuesta a ayudar. Entonces ahí aprendí un montón y luego, bueno, yo trabajaba con una coordinadora de producción que, pues, yo le decía: "Ah, sí", me decía: "Es que hoy no puedo ir a no sé qué". Digo: "Bueno, no te preocupes, yo puedo tomar las notas, yo puedo hacer eso". Ellos no, en aquel momento no tenían Shotgrid, ese estudio, ellos tenían su propia base de datos. ¿Te gustaría cubrirme? Y yo: "Pues, si vosotros me veis preparada, yo, pues, encantada, adelante". Y así fue un poco, pues, como empecé en la animación y al final, pues, acabé como cubriendo vacaciones de más coordinadores. Y por eso digo, yo creo que no le he dedicado aquí a lo mejor lo que se merece en la presentación, pero ahí fue como mi primer trabajo en animación. Entonces, estos son otros proyectos en los que he trabajado, también en Alemania. Me lo ha preguntado mucha gente, yo no hablo alemán. Bueno, los estudios hay gente de todas partes. Normalmente el idioma que se usa es inglés. Mi alemán es de supervivencia para no pasar hambre y poder llegar a sitios. Pero bueno, a lo que nos ocupa. En Rise FX trabajé en 2 proyectos, en The Man from U.N.C.L.E. Es una película que está ambientada en la Guerra Fría, una peli así que de espías, ambientada en el Berlín de los años 60. Entonces, para mí que, bueno, me gusta mucho la historia, me gusta mucho leer de historia. Bueno, básicamente en esta película se había grabado toda, pues, con green screen, con tela verde, y al final en nuestro estudio teníamos que compartir, todos los fondos, teníamos que hacer los fondos, teníamos que incrustarlos, que eso pareciese realista. Entonces, pues hice como un gran trabajo de buscar referencias, no solo de cómo era el Berlín de esa época, sino también de qué cartelería se usaba, o sea, cómo eran las tiendas, cómo vestía la gente, un poco como todo, porque también, pues, estaban los actores, pero luego teníamos que crear como a un montón de crowds, a un montón de secundarios que tenían que vestir un poco el ambiente. Y entonces, aquí hice trabajo de coordinadora de producción, también seguimiento del trabajo de artistas, viendo fechas de entrega. Y esto también, pues, de VFX Editor, ingestando los plates que nos llegaban, actualizando los cortes, pues, a medida que nosotros avanzábamos el trabajo, también para verlo en conjunto. Trabajé un poquito de tiempo en este sitio, en la última temporada de la serie de los Borgia, como production coordinator y un poco lo mismo. Estaba en el estudio como una coordinadora junior y me van cambiando un poco de proyectos según era necesario. Luego estuve en Avengers de Age of Ultron y aquí volví a Trickster y fue como volver a casa. En Avengers normalmente lo que hacen es distribuyen X planos con diferentes estudios y a nosotros nos habían tocado pues un buen número de planos, con lo cual era bastante trabajo. Además que el Ultron lo construimos allí, fue un proceso bonito, o sea, desde ajustes de diseño, el modelado, el rig, la animación. Incluso algún plano, hubo un plano ese en el que volvía como, ay, creo que es Stark, que no me acordaba del nombre, volando, entraba en el avión. Ese plano lo hicimos entre varios estudios, la animación se hizo fuera de Trickster. Entonces fue como un reto logístico importante, porque es que no solo son como muchos inputs y muchas cosas a tener en cuenta para poder planificar lo que se puede hacer,
sino que también pues jugábamos con diferencia horaria con Estados Unidos y el otro estudio, creo recordar, esto hace ya tiempo que estaba en Australia, con lo cual teníamos que ser muy organizados y como muy claros con todas las notas para aprovecharnos de esa diferencia horaria que no jugase en nuestra contra y que es, oye, pues comunicamos, esto es lo que se necesita hacer en este estudio, que ellos lo puedan hacer durante su día para que a nosotros nos llegue en nuestra mañana y así viceversa. Y aquí también, pues evidentemente los cortes que nos llegan los tendríamos que ingestar y es como súper importante saber si ha habido algún cambio en la duración de un plano, cómo ha cambiado el montaje, porque tanto en VFX como en animación se trabaja al frame y un frame es dinero. Entonces es como no, no podemos permitirnos perder ese, perder ese dinero y debemos pues, trabajar lo que se va a ver. Entonces ese control es como bastante importante. Y luego, ya en mi último proyecto de VFX, aunque tiene una parte muy, muy importante de animación, fue el libro de la selva. Ahí no trabajé en producción, ahí era VFX Editor. Entonces ahí estuve en todas las reviews de lighting y compositing. Y bueno, por supuesto, ingestando los cortes, enviándolos a Los Ángeles con todos los cambios que nosotros hacíamos, con todo el trabajo. Y es un proyecto del que estoy muy orgullosa porque ganó el Oscar a los mejores efectos visuales, entonces para mí, aunque solo sea un trocito del dedo gordo del Oscar, yo lo considero mío porque, bueno, yo estaba en ese departamento. Y bueno, después de eso me llamaron de Madrid, de lo que antes era Ilion, ahora Skydance, y me ofrecieron un puesto de edit assistant, editorial artist, lo llamaban ellos. Y bueno, para mí fue como un momento de, pues me apetece volver a trabajar en mi país, me apetece volver a trabajar en España, me parecía un proyecto muy, muy interesante y era animación, que yo todo este tiempo ha habido como, siempre he estado como muy relacionada con animación, pero es verdad que era animación aplicada a efectos visuales, que es un poco distinto. Entonces era como, "Jo, echo mucho de menos volver y fue como, ah, qué bien, pues tengo la oportunidad de volver a animación y además a un estudio que es como que es muy bueno en animación, o sea que mucha gente en aquel momento pues había escuchado hablar de Ilion. Entonces hicimos este proyecto, Wonder Park, para Paramount Pictures. Y nada, ahí empecé como edit assistant y lo que hace un edit assistant, un editorial artist en animación, evidentemente hay un equipo creativo, hay un editor, pero no estaba en Madrid, estaba en Los Ángeles, pero desde Madrid el equipo, que era mi compañera Cristina y yo, sí que nos teníamos que encargar de recoger esos cortes, analizarlos y luego, y esto es como súper importante, avisar de cualquier cambio que hubiese en la duración, pues oye, ahora este plano no dura 50 frames, ahora dura 45. Realmente dices: "Va, ¿y qué pasa? Son 5 frames, no es tanto". No, es dinero de un animador animando, es, dinero de render, de todo lo que lo acompaña, de todo el set. Al final es dinero de iluminarlo y es entonces, quiero decir, eso es como muy importante y esto a mí me dio como me ayudó como a seguir desarrollando mi capacidad para organizarme, porque los cambios muchas veces son brutales, entonces es como que es necesario pues ser como muy, muy organizado, saber muy bien qué se está haciendo en cada momento y luego comunicarlo bien. Y no solo los cambios de rango, sino también cambios de audio. Animación anima a una locución. Hay un actor que hace la performance, incluso cuando el actor a lo mejor todavía no está contratado, no está disponible para que animación pueda seguir trabajando, pues hay una persona que hace lo que se llama scratch audio, que es alguien con, evidentemente, dotes de interpretación, pero a lo mejor no es la voz final del personaje y sí que tiene que... Entonces, ese audio nos llega, pero tenemos que saber que no es el audio final, o sea, no puede llevarse un plano de animación hasta el final, ni hacer el lip sync, ni hacer como un ajuste fino de la expresión del personaje, porque luego pues, puede variar. Aunque yo, por ejemplo, pueda decir lo mismo que Belly, mi cadencia de voz es distinta, puedo hablar más rápido, puedo hablar más despacio, entonces todo eso nos va a afectar y por eso el acting es muy, muy importante. Y eso, de hecho, los animadores, ellos a sí mismos se graban y muchas veces hacen la performance, que es como algo súper
súper chulo de ver, también un poco pues para ver, oye, pues el cómo hace un personaje. Y de hecho algo que me sorprendía mucho cuando empecé a trabajar en animación es que los veía con espejos en los escritorios y yo decía, oye, esta gente, qué vanidosos, ¿no? Pero no, nada que ver, es simplemente que ellos tienen como que ver cómo se mueve una boca que está hablando, cómo es una expresión, cómo te sorprendes, aunque haya como códigos y hay un montón de libros y de cosas como animar, pues esto es, ellos tienen que grabarse. Y aquí yo, pues una vez que se estaba acabando el proyecto, yo no había tanto trabajo de editorial, pues yo, está como siempre eso de, bueno, que tú que has hecho producción, que has hecho editorial, como que nunca acabas yendo por un mismo camino. Entonces dije, bueno, a mí me apetecería volver a producción, planteé el cambio, tuve la suerte de que me dieron la oportunidad de hacerlo y bueno, de ahí pues pasé al siguiente proyecto, ya Skydance Animation como coordinadora de producción en LAC. Aquí estuve en el departamento de personajes, tanto en diseño como en modelado, y esa fue como muy buena experiencia. Yo en Wonder Park había estado muy relacionada con el departamento de animación y realmente pasar a trabajar en assets, ver cómo se construye un personaje desde que alguien lo dibuja literalmente hasta que se le da vida, se le da volumen en 3D, se riguea y alguien empieza a hacer las pruebas de animación, me parece, pues, apasionante. Y ahora, he pasado por un proyecto intermedio del que no puedo hablar porque todavía no es público. Ahora estoy trabajando en Spellbound como Senior Production Coordinator. Los proyectos de animación son largos, yo llevo mucho tiempo en este y ese tiempo me ha permitido estar desde poder trabajar en el departamento de Story hasta ahora Lighting y Compositing, que son los que entregan la película final. Entonces, estoy como muy satisfecha con esto porque me ha dado la posibilidad de ver todo, de ver desde el inicio de la peli hasta el final. Y bueno, y ahora estamos muy contentos porque creo que se ha hecho público recientemente, que es que no sé cuándo la fecha, pero se estrenará en Netflix. Y la verdad es que es un proyecto precioso, es un musical en el que estamos ahí como todos poniendo mucho corazón y que me hace como mucha ilusión que esté en Netflix porque va a llegar a mucha gente y además es una historia muy bonita, que al fin y al cabo pues esto se basa en contar historias. Bueno, y vamos a responder a la pregunta. Yo ya no tanto contaros de mí, sino un poco de producción de animación. Y esta la pregunta me la hacía mucha gente. O sea, me acuerdo cuando me cambié a producción, me decían, pero ¿qué te pasa, muchacha? ¿Por qué producción? Sobre todo como muchos artistas. Y yo, pero a ver, ¿qué os pasa a vosotros? Y dicen, pero es como, no sé, y yo no sé, no, es como en producción tienes como una visión muy buena de todo el proyecto, tienes como muy buena visibilidad. Y a mí eso es algo que me gustaba muchísimo. Me gusta, o sea, conocer bien cómo se hacen las cosas, de dónde vienen, cómo son los procesos. Toda mi experiencia anterior, y aunque a veces pareciese ahí como un camino muy sinuoso, y tenía la sensación de que creo que me da muy buena base. Yo creo que no importa muy bien de dónde se venga, como cuál sea tu background, tu fondo profesional o educativo, que yo creo que realmente aquí, o sea, es algo como que seguro que lo vas a poder aplicar. Y bueno, por supuesto, formarse es como súper importante también y continuar formándose. Yo sentía que en animación, producción y editorial tenía muchas cosas en común. O sea, al fin y al cabo había como una parte de comunicar muy importante, de traquear, de entregar material de vuelta a editorial para asegurarse de que ellos tuviesen lo último, de explicar bien lo que se entregaba. Entonces, y de entregar como esas cosas en tiempos. Yo tenía, bueno, yo creo que esto que me va a servir mucho. A mí personalmente me gusta mucho el trabajo en equipo, o sea, es algo que me gusta trabajar con personas, o sea, es como editorial a veces te encierra mucho en una sala. Y bueno, a mí de producción una parte que me gusta mucho es la planificación, es como organizar el trabajo, ver qué hacer, en qué momento y luego que para mí es un reto y un aprendizaje constante. Entonces, algo como que decía, yo creo que aquí he encontrado mi hueco. Bueno, y esto lo desarrollaremos un poquito más. Es
que es importante para trabajar en producción y va a haber como muchos conceptos que creo que llevo repitiendo desde que empezamos, que es súper importante ser organizado, tener método. No, no es lo mismo. Es como qué tareas tengo que hacer, qué es importante, cómo las tengo que hacer. Ahí iría el método. La comunicación, tanto verbal como escrita, es una de las claves. Tener capacidad de escucha, o sea, tenemos que saber, escucha activa, escuchar y entenderlo y procesar lo que se nos dice, porque eso también es como de ida y vuelta. En animación todo cambia y cambia muy rápido, o sea que tenemos que ser resolutivos y tener capacidad para adaptarnos. Es importante tener conocimientos técnicos y artísticos. No quiere decir que tengáis que conocer ahí como súper al detalle cómo funciona una malla 3D, pero es importante que podáis entender el lenguaje. Y lo mismo que con los conocimientos artísticos. Luego es calma ante la presión. Hay momentos de estrés, se trabajan producciones que al final es bastante dinero, entonces es como hay momentos que cuando hay que entregar, puede haber como mucha presión y al final el equipo de producción somos como los que paramos todos los goles. Cuando todo el mundo está estresado, tenemos que ser capaces de estar tranquilos y de ayudar a los demás. Bueno, ser amable, yo creo que esto para animación y para todo en la vida, o sea, pedir las cosas por favor, dar las gracias y no sé, que si todo funciona mejor si se hace así. Y algo que es fundamental es el trabajo en equipo. Entonces, un poco más, o sea, organización y método. Es muy importante como tener claro lo que, y da un poco igual al nivel al que estemos, en el departamento en el que estemos, o si es como, pues solamente en el departamento de modelado de personajes o de animación o de todo el proyecto. Tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer y tenemos que transmitirlo bien. Entonces, también por eso aquí esa capacidad de escucha. Tenemos que el timing, y esto es no solo para los animadores cuando están animando, sino también para la gente de producción, que es ver el tiempo que tenemos para hacer algo y cuándo es buen momento para hacerlo, porque quiero decir, no, es que a mí ahora me encantaría empezar animación de esta secuencia. Dices, bueno, muy bien, pero no tienes cámaras, el rig de los personajes principales no está acabado y el audio, pues solo lo tenemos de un personaje, pues malamente vas a poder empezar, pero también hay que saber ver con qué puedo empezar. Vale, no tengo las cámaras, pero a lo mejor puedo empezar a probar los rigs y puedo empezar a usar ese audio en Scratch que tengo. Y todo esto seguro que lo voy a poder usar después. Saber enfocarse en lo importante. O sea, quiero decir, a veces en el día a día hay como muchas cosas y es bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, al final yo tengo que entregar hoy este plano y es como, este es el camino para hacerlo y al final hay que como que sacar como mucho ruido que pueda haber por el lado. Saber también, o sea, por supuesto, con qué recursos contamos como técnicos, humanos. O sea, yo puedo querer entregar X segundos de animación, pero si no tengo, solo tengo un animador, pues es que a lo mejor es complicado. O si no tengo, quiero decir, pues oye, yo tengo que renderizar esto, vale, pero tu granja de render no es suficiente para renderizarlo en este tiempo. Eso también es importante. Esto lo enlazo con ser previsores. Tenemos que prever todo eso, tenemos que ser capaces de ver algo en global y para eso debemos planificar y ser estrategas y estrategizar bien con las cosas en cómo hacer las cosas, en cómo nos beneficia a nosotros que sea el curso de las cosas. Y no solo es que planifiquemos y bueno, tenemos como súper claro que tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, pero no tenemos que hacer un seguimiento. Las cosas pueden fallar, las cosas cambian, entonces debemos asegurarnos de qué está pasando. Debemos hablar mucho con los artistas, hablar con los supervisores. Yo aquí notas, notas y más notas. Para mí es como vital, o sea, yo voy con un cuaderno a todas partes, es como tomar notas de todo y es como, no, seguro que me acuerdo. No, seguro que te olvidas porque en cuanto salgas de esa reunión o de hablar de ese tema, te van a bombardear con cinco más. Entonces es como muy es importante como anotarlo, reflejarlo, enviar notas después de una reunión y las herramientas de traqueo y de reporting. Nosotros usamos mucho ShotGrid, usamos también Excel y ahí sí que es importante porque es como la herramienta para mí ShotGrid clave de producción.
es que tengáis un buen conocimiento de Shotgun. Shotgun se puede customizar de muchas maneras, pero al fin y al cabo es ver los recursos que tengo, ver cuándo puedo entregar con esos recursos, ver inputs y outputs de departamentos y, por supuesto, también comunicar el estado de un departamento. Y bueno, y hablando de comunicación, es eso, comunicación y habilidades sociales. Y esto también va enlazado. O sea, producción trabaja con personas y nos tiene que gustar. Quiero decir, nos tiene que gustar ese contacto humano y tenemos que a veces hacer un poco labor de psicólogos, no siempre, pero es verdad que trabajamos con gente que es capaz de hacer maravillas artísticas, entonces tenemos que entender esto. Entonces, tenemos que ser capaces de comunicarnos, pues, de manera verbal o de manera escrita y ser claros. O sea, nosotros tenemos una revisión, enseñamos un material, tenemos que salir de manera clara con la información de lo que hay que hacer, de tomar, pues, aquí me han dicho que tengo que cambiar esto, tenemos que salir con unos action items claros, preguntar es importante, eh, comunicar también las necesidades de nuestro departamento. Producción es un pipeline que es como una cadena, se necesitan unos a otros. Hay cosas que yo no puedo iluminar si no tengo animación. No puedo acabar ese plano, entonces tengo que saber cuándo animación va a acabar si yo quiero empezar a iluminar. Tengo que tener unas texturas, por lo menos cercanas al final, para ver cómo se comportan con la luz. Entonces la comunicación con otros departamentos es muy importante. La comunicación con leadership, con los supervisores, con nuestros jefes, entender los retos que nos plantean los supervisores, también entender los retos que nos plantean nuestros jefes y decir, oye, pues es que tenemos que entregar esto por esto y por esto, y saber comunicárselo bien al equipo sin generar un estrés innecesario que al final pues no nos va a llevar a ningún sitio. Y por supuesto, saber escuchar, o sea, también entender cuando un artista dice, vale, es que a lo mejor si hago esto, esto se puede romper o tal. Entonces, siempre yo creo que la comunicación es como una de las bases de la producción. Yo creo que de la producción en general, pero sobre todo de la producción de animación, los conocimientos artísticos y técnicos. Cuando hablo de conocimientos técnicos, no quiere decir que todos tengamos que saber usar Houdini, que todos tengamos que saber usar Nuke y usar Maya, porque es como son programas muy complicados pues, no creo que sea asequible conocerlos todos, a no ser que sea como un perfil de VFX Sub o algo así, pero sí que es necesario saber cómo funcionan, qué es necesario. No, yo no lo sé usar, yo no lo sé hacer, pero entiendo lo que tú vas a necesitar para hacer ese modelo 3D. Yo entiendo lo que tú necesitas para rigear. Yo entiendo que tú necesitas una topología final para rigear, que no te puedo pedir que empieces un rig antes de tener esto, o que yo no te puedo pedir que ilumines personajes que están en escala de grises, porque tenemos que ver cómo se comporta la luz con el color. Entonces, todo eso es importante entender los retos que puede tener un departamento y entender las necesidades. Y luego entender el proceso creativo. La gente, y esto hablo como un poco, no solo el proceso de hacer algo, sino el proceso de enseñar algo. Es complicado enseñar algo que yo de verdad, la gente con la que he trabajado, y a lo mejor es porque he tenido la suerte de trabajar en los departamentos de story, diseño de personajes que son como muy, muy artísticos, muy 2D, como les llamamos en la animación 3D. Y hay gente que realmente lo pasa mal enseñando algo, porque es que ellos han puesto ahí como toda su alma y puedes ir a una review y la gente normalmente el feedback es como muy constructivo, pero que de repente te piden que cambies, pues no sé, el 80% de lo que has hecho. Entonces creo que eso es como que darle confianza a la gente para que enséñalo, que aunque lo cambien, va a ser para mejor y al final suele ser así, que el mismo artista dice: "Jo, es que ahora ya, pues sí, está como mucho mejor, qué bien, o qué bien que lo hemos enseñado, que no esté acabado para no continuar, a lo mejor por una dirección que no era la que quiere el production designer", que a lo mejor la gente es como: "Yo es que esto lo tengo que tener con color final súper bonito", yo: "Pero no, no, enséñalo ahora, enseña como varias opciones". Entonces, entender un poco cómo funciona eso nos puede ayudar mucho. Bueno, keep calm and produce. O sea, producción puede llegar a ser muy, muy estresante. Entonces es como
tenemos que tener como, bueno, vamos a respirar hondo, intentar estar todos tranquilos, adaptarnos. Tenemos que tener como todo cambia rápido. De repente, pues una mañana nos podemos despertar con un correo de que, oye, que esta secuencia ha ido a editorial y la han revisado y de repente no encaja y a lo mejor pues tienes 5 planos nuevos y pues se han cargado 15 y tienes a gente que estaba trabajando en esos planos que le tienes que recolocarla en otro sitio. Entonces es como, eso no se puede hacer desde el estrés, desde el pánico. Es importante como, pues, parar y ver, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer y adaptarse rápido. Quiero decir, el tiempo aquí, pues, cuesta dinero y debemos como ser resolutivos. Yo creo, y esto lo he mencionado antes, es saber distinguir entre lo importante dentro del barullo. O sea, al fin y al cabo, a lo largo del día hay como mucho ruido de cosas y todo el mundo quiere que lo suyo sea lo primero y es lo más importante y es lo más urgente, pero a veces no lo es. A veces lo más importante es que, ¿qué necesito yo para poder empezar a animar este plano? ¿Qué necesito yo para poder empezar a hacer la textura de este plano? Vale, necesito la topología final. Pues entonces que ahora mismo alguien de rigging me esté contando cualquier cosa o que me esté diciendo, no, es que tenemos, sí, vale, pero no es lo más importante ahora. Me voy a centrar en eso. Bueno, reaccionar rápido, que está un poco relacionado con lo del entorno cambiante. Yo creo que aquí y esto sí que me parecen dos cosas muy claves, que es enfocarse en la solución, no quedarse ahí como atrapado en qué ha pasado, sino bueno, es esto, qué puedo hacer, qué está en mi mano para solucionar esto o cómo puedo mejorarlo y luego comunicar la situación. Todos tenemos jefes y nuestros jefes están ahí para ayudar, entonces debemos comunicarlo. El trabajo en equipo también me parece clave para esto. Es como, bueno, ahora necesito ayuda aquí, pues hablar con los compañeros. O sea, todos estamos trabajando en equipo, los artistas, los leads, los supervisores, el equipo de producción. Entonces, ahí sí que debemos ir como todos enfocados a una. Y luego yo creo que a la hora de planificar debemos siempre tener en cuenta varios escenarios, varias opciones y prevenir. No hay nada que nos pueda ayudar más a todo esto que prevenir, pero aún así nosotros podemos ser como las personas más previsoras del mundo, tener hechos como varios escenarios, no sé, tenemos como una review muy importante, una revisión, lo podemos tener como la sala probada, testeada, el material cargado, como todo perfecto, pero shit happens. Y esto es así. Las cosas se pueden romper, las cosas pueden fallar, entonces aquí pues no, no nos sirve de nada como entrar en pánico. Yo creo que aquí hay que ser como, bueno, decir, a veces no importa todo lo que te prepares, pues puedes tener fallo técnico como, pues la conexión a internet se acaba de caer. O sea, ¿qué vas a hacer? Por mucho que lo hayas probado antes y se ha caído en ese momento, pues se ha caído. O a veces, pues estás en una review, pues estás con RV, pues con Sync Sketch, con lo que sea, estás ahí como llevando tu reunión y dices, uy, pero que me falta la versión anterior, o el artista dice, oye, esa no es mi última versión. Dices, vale, pues discúlpame, errores los cometemos todos. Y aquí así como claves que a mí me parecen súper importantes, es como nos debemos eso, enfocar en la solución y no en el error. En el error lo podemos hablar como un poco más tarde para que no vuelva a pasar, para aprender de él. Me parece muy importante explicar la situación, quiero decir, pues a veces es como simplemente comunicar, oye, pues que hay un problema con internet en la sala, a veces una llamada de teléfono ayuda, porque lo que creo que genera más nerviosismo es cuando alguien no sabe lo que está pasando, cuando hay confusión. Yo creo que hablarlo con los compañeros es decir, oye, ahora mismo tenemos este problema, ¿alguien me puede ayudar? Y bueno, que pedir disculpas, o sea, pues a veces un error es un error y luego que equivocarse pues forma parte del aprendizaje. El trabajo en equipo, o sea, pues esto es así, o sea, una peli no la hace una persona, ni un plano, ni una secuencia, ni un asset, o sea, todos somos necesarios, nadie es imprescindible, pero tenemos que trabajar en equipo y debemos ser buenos compañeros y entender las necesidades. Debemos pedir y ofrecer ayuda. Si necesitamos ayuda, es importante flaguearlo y decirlo y también ofrecerla. Y, y aprender de la gente con la que trabajamos, que a veces una buena idea puede venir
de una persona que está en prácticas, que puede tener una visión mucho más fresca que alguien que está enfrascado ahí durante muchos meses en un proyecto. Y luego estar también dispuestos a enseñar y a la gente que se incorpora a un estudio, a un proyecto, todo requiere un tiempo de aprendizaje y de adaptación y creo que es como que no solo aprender de la gente, que yo he aprendido pues infinito de gente con la que trabajo, pero también estar dispuesto a enseñar. Y luego, la resiliencia. Esto me lo enseñó una production manager con la que trabajé hace años, que producción es una carrera de fondo. Yo cuando estaba empezando era como, no quería tener ni 15 minutos libres, era, lo quiero hacer todo. Y era como, me dijo, un momento, o sea, respira, que quiero decir, nos queda tiempo y vas a estar en momentos en los que no vas a poder respirar. Entonces es como importante, pues, dosificar, las energías y guardarlas, pues, para ese sprint final, pues, el crunch time a todos nos llega. Esto es trabajo duro, quiero decir, tampoco no quiero engañar a nadie, esto es como el trabajo del día a día es intenso, pero es importante que, pues, mantener esa calma y también cuidarnos, y que un proyecto no se va a acabar en un día. Y para mí lo que es también muy importante, y supongo que si estáis aquí es porque tenéis interés en animación, en producción o desde un punto de vista más artístico o más de management, es disfrutar del proceso. Hacemos entretenimiento y bueno, yo en mi caso hago pelis para niños. O sea, es que me lo tengo que pasar bien haciendo pelis para niños, aunque es un trabajo, hay momentos de estrés. Trabajamos con algo que requiere una inversión de dinero grande y eso nos implica una responsabilidad, pero es que lo tenemos que disfrutar. O sea, yo creo que esto solo compensa si que es un trabajo muy duro y solo compensa si te gusta y si lo disfrutas. Y yo sé que me estoy quedando sin tiempo, pero os quería contar así un poquito súper rápido cómo es mi día a día. Yo no tengo ningún día que sea igual que el anterior. Todos cambian dependiendo de las circunstancias, pero un poco, pues, el día a día de una coordinadora, yo lo suelo empezar con café o con té, es como que lo necesito mucho. Y me suelo tomar como unos 10 minutitos, así como con la cabeza fresca, a primera hora, pues voy a leer todos. Nosotros, el estudio en el que trabajo ahora tiene una sede en Estados Unidos y una sede aquí en Madrid. Entonces, tenemos como mucha diferencia horaria. Entonces, por las mañanas es como pues todo los correos de revisiones que se han hecho offline y todo eso es como mi momento de, bueno, voy a ver, vale, tenemos esto, tenemos tal, qué notas están subidas a Shotgun, qué versiones hay. Entonces, a partir de ahí es un poco organizar el día, tenemos esa reunión de producción y ahí se hace como un repa se da como cada persona habla de su departamento, de las necesidades, de lo que necesita de otros, y ahí se dice, bueno, pues se establecen como una serie de goals. Luego yo me reúno con el equipo, con los artistas, con el supervisor, se actualiza Shotgun con cualquier cambio que pueda haber. O sea, lo que antes dijimos, la comunicación es muy importante. O sea, tenemos que contar si hay un cambio, porque si no, ese cambio no se va a hacer. Tenemos que ser como muy cuidadosos con eso y también ser cuidadosos en la manera en que la transmitimos. Luego tenemos revisiones con el supervisor. Todo el material que hacemos, pues el supervisor de cada departamento lo tiene que revisar, tiene que dar su visto bueno. Una vez que se hacen esas revisiones, yo suelo repasar la planificación y ver las necesidades, porque yo a lo mejor podía tener perfectamente planificado para esta tarde enseñar 10 planos a la directora, pero los ve el supervisor y dice, bueno, yo no quiero enseñar esto todavía o al production designer porque es que realmente faltan cosas por hacer, todavía creo que lo podemos pulir un poquito más. Entonces, ahí cuando os hablaba de adaptaros, no tiene por qué ser un cataclismo que de repente cambie todo, pero que en el día a día las cosas cambian y a veces pues un artista no ha llegado o no nos ha llegado algo que nosotros necesitábamos para empezar y tenemos que ver cómo reconducimos la situación. Yo también tengo reuniones técnicas, quiero decir, el pipeline es algo vivo que también se adapta al proyecto y es importante que eso, ver qué herramientas nos fallan, ver cómo las podemos mejorar, ver qué ganamos si mejoramos esas herramientas. Y finalmente, y esto es por el cross-site, por la diferencia horaria, al final del día, pues tenemos revisiones con el production designer y con la directora, donde le enseñamos el material, ellos nos dan su feedback.
Bueno, y muchas gracias por venir a escucharme esta mañana de sábado. Muchas gracias a Mr. Cole, a Belly, por darme esta ventanita para hablar de animación, que es algo que a mí me gusta mucho.